Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Y estamos meditando en el Perek 2 de Sefer Meir, y estamos en el Pasuk, 13, en adelante, y dice así: Al día siguiente salió de nuevo a caminar por la ribera del mar, y las multitudes venían a él y les enseñaba Torah. Mientras pasaba por el lugar donde se reúnen los cobradores de impuestos aduaneros, vio a Leví ben Jaifai sentado allí y le dijo: sígueme. Y levantándose de inmediato lo siguió. Y sucedió que mientras estaba él reclinado a la mesa en casa de Leví, muchos cobradores de impuestos y pecadores estaban reclinados también a la mesa y comiendo con Yeshua y sus talmidim, porque estos sumamente aumentaban en número y le seguían. Al ver los escribas de los Perushim que comían con publicanos y pecadores, decían a los talmidim de Yeshua: con los publicanos y pecadores come vuestro maestro. Yeshua, alcanzando a oír, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vienen a llamar a Sadiquín, sino a Jataín. Bueno, pues hay a veces una situación muy importante que debemos mirar en nuestra vida personal. Ciertamente el Eterno nos está perfeccionando, y también ciertamente que el Eterno tiene mucha paciencia con nosotros, indudablemente. Y cuando el Eterno nos recibió en su casa, nos recibió en nuestra sangre, nos recibió en nuestras maldades, en nuestras iniquidades, y Él ha sido muy paciente, muy paciente para con nosotros, de tal manera que en un determinado momento Él nos muestra a través de Mashiach Yeshua lo que nosotros en un determinado momento debemos entender, y es precisamente la misericordia de Él. Y esto se hace patente en su manera de dirigirse y de vivir en su momento histórico con aquellas personas que tenían gran necesidad de tener en su vida un aliciente. Realmente la gente que vive mal, la gente que camina mal, la gente que vive en el pecado, es gente que necesita la ayuda del cielo, que necesita la unión con el Hakadosh Baruj Hu. Siendo la nación de Hashem, había muchísima gente que vivía alejada del Eterno. No pensemos que por el hecho de que el Eterno le había entregado la Torah al pueblo de Israel, todo estaba hecho. No pensemos que porque el Mesías había llegado, todo estaba hecho. La realidad es que en la entrega de la Torah había mucho que hacer, y ese que hacer es enseñar, instruir al pueblo al respecto de los mandamientos del Eterno. Pero cuando vino nuestro Santo Maestro en su advenimiento, también mostró y enseñó la gran labor que se tenía que hacer con la gente que estaba alejada, con la gente que no vivía, con la gente que caminaba solo y sin Dios, sin esperanza. Y estos hombres que estaban ahí rodeados de la mesa, aquellos que estaban reclinados con Yeshua en la casa de Leví, eran una evidencia de la necesidad que había en Israel. Y desde luego hay un punto muy importante aquí que se tiene que tocar. Debemos tener cuidado de no caer en el prejuicio o de creernos que somos muy santificados y que por eso ya no tenemos nada que ver con la gente. Eso es un gran error. Eso es un gran error de parte de cualquier estudiante del Ribi, y sobre todo de cualquier persona que se jacta de conocer y de saber que hay un solo Dios. El Eterno es misericordioso y mostró
a través de la entrega de la Torá su misericordia, porque Él quería que el pueblo, la gente a través de Israel pudiera ser instruido y volverse a Él. Y en el caso del advenimiento de nuestro Santo Maestro, se abrieron las puertas para que el pueblo de Israel de igual manera pudiera hacer una rectificación y consecuentemente esa rectificación llevara a Israel a poder comunicar a los gentiles que había un Dios compasivo y misericordioso que deseaba no la muerte del impío, sino del arrepentimiento del mismo. Hoy tenemos ese mandato, hoy tenemos esa responsabilidad en nuestras manos, y esa responsabilidad nos debe inducir, impulsar a que nosotros podamos compartir con la gente que está cerca y lejos de nosotros, con las gentes que a lo mejor va a ser una sola vez en la vida que vamos a tener contactos con ellos, y tenemos la gran responsabilidad de poderles compartir. No nos callemos, hablemos, compartamos en la medida que se pueda y como se pueda, pero no nos podemos quedar callados, porque al final del día, así como la Torá habló al pueblo de Israel para un cambio transformador, así también Yeshua tuvo que enfrentar a un pueblo que estaba ya insensibilizado y que la religiosidad había hecho presa por un lado del pueblo, y especialmente de aquellos que conocían y sabían Torá, se alejaban de los que necesitaban urgentemente de la Torá, y se alejaban y no querían que ellos supieran, no querían acercarse a ellos porque los veían como entes malignos, malos, y desde luego sus obras son malas, pero sin embargo es nuestra responsabilidad exhortarles, animarles, hacerles ver la necesidad de conocer al Dios verdadero. Hoy en estos días hay mucha oportunidad, en estos días que vienen, incluso en el tiempo de Hanukkah, donde encenderás tus velas en tu casa, es una gran oportunidad para que tú invites incluso a tus vecinos, invítalos, haz unos buñuelos, a lo mejor unas chanclitas, no sé, algo rico, y en esos días donde estamos en casa podemos invitar a los vecinos a encender las luces de Hanukkah y a tener un convivio ahí que nos dé la oportunidad de poder compartir de esa luz que el Eterno nos ha dado. Esta es nuestra responsabilidad, mis amados, no estar ahí acurrucados como pollitos ahí en el gallinero, sino tenemos que ser hombres y mujeres valerosos que comparten de su fe, como en el caso de nuestro Santo Maestro. ¿Qué hacía? Pues se sentaba con los cobradores de impuestos, porque ellos necesitaban hacer teshuvá, porque ellos necesitaban cambiar su vida, y sabía Yeshua, nuestro Santo Maestro, que era el propósito y la razón de su venida a este mundo. Así también, igual nosotros sabemos que el Eterno nos ha llamado para que podamos ser hombres y mujeres de testimonio, hombres y mujeres que comparten la verdad de Dios uno y único, y del Mesías de Israel, el único también, Yeshua. Y por lo tanto tenemos que compartir y enseñar a la gente la verdadera fe que emana de la Torá, la verdadera fe que excluye a los ídolos, y la manera de vivir con los ídolos para vivir una vida apegada al Dios uno y único y a su Torá. Entonces eso es nuestra responsabilidad, y entonces ¿cuándo vamos a hacerlo? Pues yo creo que es el tiempo, y en estos días que son tan peligrosos para el pueblo, ciertamente por causa de las festividades paganas, también es cierto que nosotros tenemos que, en nuestras manos, tenemos la responsabilidad de poder compartir, y qué mejor que en estos días donde se despierta, entre comillas, la espiritualidad, debemos de compartir nuestra fe, debemos compartir y hacer oportunidades de todas estas situaciones, lejos de criticar
a los paganos y a los idólatras, lejos de reprocharles o decirles o lo que sea, que no es ninguna táctica buena ni positiva, todo lo contrario. Tenemos que aprovechar el tiempo para poderles hablar de una manera suave y clara acerca de la unicidad del Dios Todopoderoso y el Santo de Israel y de su enviado, el Mashiach Yeshua. Entonces, es una gran oportunidad, mis amados, que debemos tener y que debemos aprovechar. A cada momento en estos días tenemos oportunidad de poder compartir con el de la tienda, con la del súper, con el carnicero, con el panadero, en los caminos, con la gente que está haciendo alguna situación o va a hacer alguna situación de idolatría. Hay oportunidades a donde nosotros podemos compartir de nuestra fe sin ofender, sin creernos más, sino todo lo contrario, con humildad, pero también con autoridad que nos hace o que nos da el cielo precisamente a través de conocer la verdad. Entonces tenemos que hacerlo no con una actitud soberbia, orgullosa, sino con una actitud de humildad que les pueda llegar a ellos para darse cuenta de que lo que han hecho durante tantos años como nosotros tal vez lo hicimos en el pasado, hoy debemos de llevarlo a cabo en las vidas de otros, compartiendo la verdad que es indiscutible. Oremos al Eterno por todas las oportunidades y oremos al Eterno porque toque el corazón de aquellas personas que están alejados de Dios Altísimo, sin esperanza, sin Dios, sin promesas, sin pactos, sin Torah. Que el Eterno te ayude a que estos días se vuelvan días de victoria, días de gloria para el Eterno, ya que tenemos el mandamiento de santificar a nuestro Dios, y esa es una manera de hacerlo. Así es que no te olvides, tenemos esa responsabilidad. Shalom, shalom. Shabbat shalom.